desde cascadas rugientes hasta acantilados imposibles. Cada toma en este canal es un poema visual. Exploramos pueblos ocultos, templos olvidados y monumentos que guardan siglos de historia. Esto es Viajes Avión TV. Suscríbete para descubrir lugares que no verás en ningún otro sitio y prepárate para ver lo increíble. En el corazón palpitante de la antigua Roma, donde el tiempo parece detenerse ante la magnificencia de la piedra y la memoria, se alza el Coliseo, testimonio vibrante de la grandeza y los contrastes de uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Este monumento, cuya imponente presencia domina aún hoy el paisaje urbano de la ciudad eterna, ha sobrevivido a siglos de cambios, guerras y destrucciones, erigiéndose como símbolo de la ingeniería, el arte, el espectáculo y, también, de las luchas feroces que un día alimentaron el ansia de gloria y poder de Roma. Roma, la ciudad legendaria, fue fundada según la mitología en el 753 a.C. Siglos más tarde, durante la época imperial, las necesidades de entretenimiento y control social llevaron a la construcción de los anfiteatros. Sin embargo, ningún otro podía compararse con la grandiosidad y la ingeniería avanzada del Coliseo, conocido también como el Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo inauguró. El Coliseo comenzó a construirse en el año 72 de nuestra era bajo el mandato del emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, sobre las ruinas del Palacio de Nerón, un lugar simbólico, pues marcaba la intención del nuevo gobierno de devolver al pueblo romano aquello que había sido apropiado por la extravagancia imperial. Con el sudor y la fuerza de miles de esclavos, prisioneros y artesanos, bloques de travertino, ladrillo y hormigón romano comenzaron a tomar forma, articulando uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la antigüedad. La obra fue finalizada bajo el reinado del hijo de Vespasiano, Tito, y consagrada en el año 80 d.C. con unos espectáculos inaugurales que duraron cientos de días y que incluían combates de gladiadores, luchas de bestias y simulacros de batallas navales, donde se inundaba la arena para ofrecer aún mayor variedad de entretenimientos. Erigido como un regalo al pueblo, el Coliseo podía albergar a más de 50.000 espectadores sentados en una estructura elíptica de más de 189 metros de largo, 146 de ancho y casi 50 metros de altura. La ingeniería del Coliseo era, y sigue siendo, asombrosa. 4 niveles de gradas, arcadas superpuestas y pasillos permitían el rápido acceso y evacuación del público. Sistemas intrincados de corredores subterráneos, conocidos como hipogeos, albergaban animales salvajes, gladiadores y toda la infraestructura logística necesaria para asombrar a una multitud cada vez más exigente. Los ingenieros diseñaron una gran cantidad de vomitorios, o salidas, que permitían vaciar el anfiteatro en cuestión de minutos, una hazaña que muchos estadios modernos siguen admirando. Pero el Coliseo era mucho más que un simple edificio. Era el teatro de las esperanzas, los miedos y las pasiones del pueblo romano, un espacio dedicado tanto al espectáculo como al poder del Estado. Allí, a la luz del sol o bajo toldos móviles, los velaria, que protegían de la lluvia y el calor, el pueblo presenciaba combates de gladiadores, representaciones míticas y ejecuciones públicas, en festejos que podían extenderse por días. La vida y la muerte se encontraban en la arena, donde el rugido del público sentenciaba el destino de hombres y bestias. Durante los primeros siglos de su existencia, el Coliseo fue el epicentro de la vida pública en Roma. Los emperadores aprovechaban la popularidad de los juegos para ganarse el favor de las masas, ofrecer pan y circo, y así mantener el orden social. Era también un escenario de integración y control. Ricos y pobres, ciudadanos y extranjeros compartían gradas, aunque distribuidos estrictamente según su rango y estatus social. En la cúspide, los asientos estaban reservados para el emperador, los senadores y la élite, mientras que la plebe ocupaba las filas superiores. Con el transcurso del tiempo, las luchas de gladiadores, o munera,
fueron perdiendo su esplendor y popularidad, especialmente tras la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV. Las prácticas violentas comenzaron a ser vistas con otros ojos y, poco a poco, el Coliseo fue perdiendo su función original. Terremotos, saqueos y el paso inevitable de los siglos hicieron mella en su estructura. Grandes bloques de piedra fueron extraídos para construir palacios, iglesias y otras edificaciones en Roma. El mármol y la decoración se dispersaron por toda la ciudad. Sin embargo, el Coliseo nunca dejó de ser un símbolo. Durante la Edad Media, si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho. Sirvió de fortaleza para poderosos linajes y, más tarde, de refugio para los habitantes de una ciudad fragmentada y conflictiva. Las leyendas se tejieron en torno a sus muros, alimentando la imaginación de peregrinos y viajeros de todo el mundo. Los relatos, muchos carentes de pruebas históricas, afirmaban que la arena estaba teñida por la sangre de innumerables mártires cristianos, un mito que, aunque discutido por los expertos, contribuyó a que la Iglesia lo protegiera del abandono terminal. Muchos visitantes, a lo largo de los siglos, se han sentido atraídos por la poderosa imagen del Coliseo. Escritores, artistas y poetas lo han retratado como reflejo de la gloria efímera y del inevitable declive de las civilizaciones. Lord Byron o Henry James quedaron fascinados, y las narraciones de viajeros del Grand Tour lo elevaron al rango de mito universal. Hoy, el Coliseo sigue siendo uno de los monumentos más visitados y reconocidos del mundo. A pesar de las múltiples restauraciones y los desafíos de la conservación, su estructura sigue inspirando asombro ante la habilidad y el genio de los ingenieros y arquitectos romanos. Los turistas de todos los continentes caminan entre sus arcos y galerías, imaginando el bullicio, los gritos, la tensión y el drama de aquellos días en los que Roma dominaba el mundo. Sin embargo, para entender realmente la profunda importancia cultural e histórica del Coliseo, resulta esencial adentrarse en su significado más allá de la mera majestuosidad arquitectónica. El anfiteatro es también un espejo de las contradicciones humanas, la búsqueda de belleza y espectáculo, el apetito por la violencia, la construcción de identidades colectivas, la política del pan y circo, y la dura realidad de los que sufrían para el entretenimiento de las masas. Si las piedras hablaran, contarían historias de gloria, pero también de sufrimiento y esperanza. La vida de un gladiador, por ejemplo, era muchas veces breve y brutal, pero a la vez rodeada de aura de celebridad. Los más hábiles podían alcanzar la fama, gozar de admiración y, en raros casos, la libertad. Pero para la mayoría, la arena significaba un destino fatal. Los animales exóticos, traídos de los rincones más remotos del imperio, tigres, leones, elefantes, eran exhibidos y sacrificados para mostrar la supremacía de Roma sobre la naturaleza. En los días de espectáculo, el Coliseo era el corazón palpitante de la ciudad. Desde la madrugada, los ciudadanos romanos se agolpaban en las entradas, ansiosos por presenciar el programa prometido. La organización era minuciosa. Los boletos establecían el lugar que cada uno debía ocupar. Las luchas a muerte no solo impresionaban por su violencia, sino por la escenografía. La arena podía ser transformada con decorados, maquinaria secreta y trampillas para elevar animales o combatientes por sorpresa. No todos los enfrentamientos terminaban en muerte. Muchas veces, el destino de un gladiador dependía del pulgar del emperador o la voz del público, que podía apiadarse ante una demostración extraordinaria de coraje y habilidad. El célebre pulgar hacia arriba, o pulgar hacia abajo, que tanto se asocia al Coliseo, es todavía objeto de debate entre los expertos. De cualquier modo, la voluntad del emperador era indiscutible. La arquitectura del Coliseo no solo deslumbraba por su altura y grandiosidad. Innovaciones como el sistema de bóvedas de cañón, las filas numeradas y la escena retráctil mostraban una mentalidad adelantada a su tiempo. El material estrella, el hormigón romano,
permitía levantar construcciones más ligeras y resistentes, garantizando la duración a pesar de los movimientos sísmicos. Los subterráneos, recientemente abiertos al público tras siglos de oscuridad, permiten imaginar el ajetreo previo a cada espectáculo. Puertas de hierro, grúas manuales, jaulas y pasadizos componían un mundo subterráneo donde se preparaban gladiadores, animales y maquinaria. Un precario backstage del show más grande de la antigüedad. Transcurridos los siglos, el Coliseo fue testigo mudo de la decadencia imperial y los cambios en el mapa de Europa. El imperio cayó, Roma fue saqueada, pero la silueta del anfiteatro siguió dibujándose en el horizonte. Sus muros inspiraron a papas y líderes a encargar restauraciones parciales, conscientes de que el monumento era ya patrimonio común de la cristiandad y el mundo. En la Edad Moderna, arqueólogos y arquitectos comenzaron a estudiar sus secretos. Los dibujos de Giovanni Battista Piranesi inspiraron generaciones de artistas y urbanistas. La fascinación por el Coliseo no disminuyó con el tiempo. Más bien se multiplicó hasta convertirse en uno de los principales atractivos de Italia. Sus misterios aún permanecen en parte velados. Hoy en día, los trabajos de excavación y restauración han permitido conocer detalles increíbles sobre su construcción y uso, pero muchas preguntas siguen abiertas. En el siglo XXI, el Coliseo es símbolo de resiliencia y de la capacidad humana para crear, soñar y transformar el entorno. Y, a la vez, es recordatorio de los límites éticos de la civilización, de los rituales que, en nombre del ocio o del poder, sacrificaron vidas y recursos. Caminar por sus galerías, tocar la piedra que una vez presenció acontecimientos decisivos, es sentir el pulso de la historia y la fragilidad del tiempo. En fechas señaladas, el Coliseo se ilumina recordando grandes causas y celebrando la paz. Ya no retumban los gritos de los gladiadores ni el rugido de las bestias, sino el murmullo de miles de personas que se reúnen para admirar su grandeza y aprender de su historia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Coliseo es custodiado para las futuras generaciones, como símbolo de lo que la humanidad puede lograr y de las lecciones que debe recordar. En definitiva, el Coliseo es mucho más que un monumento. Es una lección viva de historia, arte, arquitectura y humanidad. Un puente entre pasado y presente, una ventana al corazón de una civilización que con sus luces y sombras sigue asombrando al mundo. Visitarlo, estudiarlo o imaginarlo es viajar a los orígenes mismos de nuestra cultura, al escenario donde la grandeza y la crudeza de Roma siguen resonando, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio tiempo y el legado que dejaremos a quienes vengan detrás. Así, el Coliseo resiste, majestuoso y herido, en el centro de la ciudad que fue el ombligo del mundo. Sus muros, resignificados, restaurados y amados, siguen siendo testimonio de la impresionante habilidad y el ingenio de sus constructores, del poder de las ideas y de la perennidad de los sueños humanos. Quienes se aventuran a cruzar sus portones y pasear bajo sus arcos, sienten el inconfundible perfume de la historia, una sensación de humildad y asombro ante lo que un pueblo fue capaz de crear. El crepúsculo cae sobre Roma, las sombras se alargan y los focos inundan el Coliseo de una luz dorada. El bullicio de los turistas se apaga lentamente, dejando a las piedras milenarias guardar, una vez más, los secretos de su pasado. El Coliseo, coloso de tiempos inmortales, sigue escribiendo su historia, piedra tras piedra, eco tras eco, entre la memoria y el olvido, la leyenda y la realidad. Los siglos pasarán, imperios surgirán y caerán, pero el Coliseo permanecerá, símbolo imperecedero de la inmensidad humana y de la inagotable fascinación por entender quiénes somos y de dónde venimos, porque en cada grieta, cada arco y cada sombra, late aún, como un susurro entre las piedras, el alma de Roma y la promesa eternamente renovada del ingenio, el arte y la esperanza. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho.
Erguido sobre la imponente cima del Cerro del Corcovado, en la vibrante ciudad de Río de Janeiro, se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos y reconocidos del mundo, el Cristo Redentor. Con sus brazos abiertos en gesto universal, esta colosal estatua de Jesucristo no solo domina el horizonte de la ciudad, sino que también abraza simbólicamente a todos los que se acercan a ella, transformando el paisaje y la historia brasileños con su presencia majestuosa y serena. La historia del Cristo Redentor es tan fascinante como el monumento en sí. Si bien la primera idea de erigir una estatua religiosa en la cima del Corcovado se remonta a mediados del siglo XIX, no fue sino hasta la primera mitad del siglo XX cuando este sueño comenzó a materializarse. En 1921, coincidiendo con la celebración del centenario de la independencia de Brasil, las autoridades eclesiásticas y civiles de Río de Janeiro impulsaron la realización de un monumento que representara la fe y la hospitalidad del pueblo brasileño. Se consideró que un símbolo universal como el de Jesucristo, con los brazos extendidos, sería un homenaje adecuado y poderoso. La tarea de diseñar y construir semejante obra de arte recayó sobre el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, quien lideró el diseño arquitectónico. La colaboración artística trascendió fronteras, ya que el escultor francés Paul Landowski fue encargado de modelar la cabeza y las manos de la estatua, dándole un carácter único y un rostro sereno y compasivo. La estructura interna fue diseñada por el ingeniero Albert Cacot, lo que permitió la creación de una escultura tan grandiosa y resistente, capaz de soportar las adversidades del clima y el tiempo. El proceso de construcción fue un verdadero desafío de ingeniería y logística, dada la complejidad de transportar los materiales hasta la cima del Corcovado, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Bloques de piedra y concreto fueron subidos por un pequeño tren destinado a este propósito, y muchos de los detalles de la estatua se moldearon en el propio sitio de la obra. La superficie externa del Cristo Redentor está recubierta con miles de triángulos de piedra sabão, un tipo de esteatita brasileña, cuidadosamente encajados a mano por hábiles artesanos, otorgando a la estatua su característico acabado suave y resistente a la intemperie. Finalmente, el Cristo Redentor fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, en una ceremonia que reunió a miles de personas, personalidades ilustres y autoridades. Desde ese momento, se ha transformado en uno de los principales símbolos de Brasil y un ícono del cristianismo en todo el planeta. Su silueta, recortada contra los exuberantes verdes de la selva atlántica y el azul profundo del cielo carioca, ha sido fotografiada millones de veces, cautivando a visitantes y locales por igual. Con una altura de 30 metros, a la que debe sumarse la base de 8 metros, alcanza los 38 metros en total. Sus brazos extendidos abrigan una distancia de 28 metros, haciendo de la estatua un gesto visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. Pero más allá de sus dimensiones físicas, el Cristo Redentor encarna valores y significados que trascienden el mero arte escultórico. Es símbolo de paz, refugio, tolerancia y la acogida carioca. Es también una noción de esperanza y redención, resonando en los corazones de quienes, desde lejos o de cerca, buscan consuelo bajo su mirada serena. La ubicación del Cristo Redentor en la cima del Corcovado no es casualidad. Desde tiempos coloniales, este pico ha sido un lugar de referencia y admiración, visible desde grandes distancias y, por tanto, perfecto para albergar un monumento de tal magnitud. Al pie de la estatua, la vista panorámica de Río de Janeiro es sobrecogedora. El mar destellante que besa las playas de Copacabana e Ipanema, las islas que salpican la bahía de Guanabara, el pan de azúcar elevándose como un faro de piedra y, extendiéndose hasta el horizonte, la inabarcable urbe, entrelazada por colinas, favelas, avenidas y parques. El acceso al Cristo Redentor se puede realizar a través de un pintoresco trayecto en tren, que serpentea entre la selva y asciende pacientemente hasta la cima. También existen senderos para los más aventureros,
que desean vivir la experiencia de la subida a pie, rodeados de la flora y fauna únicas del Parque Nacional de la Tijuca, el pulmón natural de la ciudad. Al llegar a la plataforma donde se erige la estatua, los visitantes se ven envueltos en un ambiente de respeto, admiración y, muchas veces, recogimiento espiritual, independientemente de sus creencias religiosas. Con el paso de las décadas, el Cristo Redentor no ha dejado de fascinar e inspirar. Ha sido testigo privilegiado del devenir de Río de Janeiro. Carnavales, celebraciones, momentos históricos, dificultades y victorias deportivas. Iluminada por la noche, la estatua adquiere un aura casi mística, flotando sobre la ciudad como un guardián silente, una presencia sempiterna guiando y protegiendo a sus habitantes. Además de su carga simbólica, el monumento ha recibido numerosos reconocimientos. Uno de los más destacados ocurrió en 2007, cuando fue elegido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno en una votación mundial, compartiendo este honor con otros monumentos icónicos como la Gran Muralla China, el Coliseo Romano y Machu Picchu. Dicha distinción confirmó el lugar privilegiado que ocupa en la imaginación y el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La conservación y el mantenimiento del Cristo Redentor son tareas minuciosas y continuas. La exposición constante a los elementos climáticos requiere restauraciones periódicas, especialmente para reparar daños causados por rayos, lluvias y vientos. Gracias a los esfuerzos coordinados de autoridades y especialistas, la estatua se mantiene en excelente estado, siempre lista para recibir a los visitantes que acuden con devoción o simple curiosidad. La imagen del Cristo Redentor ha trascendido el ámbito religioso y se ha integrado con naturalidad en la identidad brasileña. Aparece en innumerables manifestaciones culturales, en pinturas, canciones, películas y logotipos. Para los cariocas es un recordatorio de la hospitalidad, la alegría, la resiliencia y el espíritu festivo que caracteriza a la ciudad de Río de Janeiro y, por extensión, a toda Brasil. Pero el Cristo Redentor es mucho más que una obra monumental o un reclamo turístico. Es un símbolo vivo, dotado de significados diversos según la mirada de quien lo contempla. Para algunos, es un refugio espiritual, un lugar de oración y reflexión. Para otros, representa la diversidad y la convivencia pacífica de distintas culturas y creencias, al erguirse en medio de una ciudad donde conviven personas de todos los rincones del mundo y de todos los credos. Para muchos, es simplemente la imagen inconfundible del país de la samba, el fútbol y la naturaleza exuberante. La experiencia de visitar el Cristo Redentor difícilmente se olvida. Al acercarse a la base de la estatua, se percibe la solidez del concreto, la suavidad de la piedra sabán y, sobre todo, esa extraña sensación de pequeñez y asombro que provoca estar ante una obra de tales proporciones. Los fotógrafos buscan el mejor ángulo, los turistas sonríen ante la cámara, los devotos rezan en silencio, los niños corren y los ancianos contemplan el paisaje. Todos encuentran algo que llevarse, una emoción un recuerdo, una inspiración. Además, a lo largo del año, la estatua se convierte en el escenario de homenajes y actos conmemorativos de gran relevancia. Desde la iluminación en diferentes colores para señalar fechas señaladas, como el Día Mundial de la Salud, el Mes del Orgullo LGBTI+, campañas de concienciación ambiental o la celebración de eventos deportivos internacionales, hasta misas al aire libre y conciertos de música, el Cristo Redentor participa activamente de la vida social y cultural de la ciudad. El Cristo Redentor dialoga también con otras maravillas de la ingeniería y el arte a lo largo y ancho del planeta. Se le compara a menudo con la Estatua de la Libertad en Nueva York, por su simbolismo y su ubicación privilegiada, recibiendo a quienes llegan por mar o aire. Sin embargo, la estatua brasileña posee un carácter propio, inconfundible, nacido de la pasión y la devoción de un pueblo decidido a dejar una huella imborrable en la historia.
En los últimos años, el avance de la tecnología ha permitido innovaciones significativas en la interacción con el monumento. Se han instalado sistemas de iluminación LED que pueden cambiar de color y crear espectáculos visuales únicos. Se utilizan drones, cámaras de alta precisión y otras herramientas digitales para documentar y preservar cada detalle de la estatua, asegurando que futuras generaciones disfruten de su esplendor. Junto al monumento, una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, recibe a visitantes que desean un momento de recogimiento. Es un lugar sencillo, pero cargado de significado, donde se celebran bodas, bautizos y misas especiales. Esta dimensión espiritual otorga al Cristo Redentor un carácter aún más completo y cercano, elevando el sentido de trascendencia que impregna cada rincón del Cerro del Corcovado. El entorno natural que rodea la estatua contribuye a reforzar su impacto emocional y visual. El Parque Nacional de Tijuca, considerado la mayor selva urbana del mundo, es un santuario de biodiversidad y belleza, donde conviven especies animales y vegetales únicas. El contraste entre la vitalidad de la naturaleza y la calma del Cristo Redentor crea una atmósfera de equilibrio y armonía, invitando a la reflexión sobre la relación del ser humano con el entorno y con el misterio de la existencia. La influencia del Cristo Redentor no se limita al ámbito local. Su silueta aparece en el escudo de la Arquidiócesis de Río y ha sido inspiración para innumerables obras de ficción y reportajes periodísticos. Durante eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de 2016 o la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, la imagen del Cristo de brazos abiertos ha recorrido el mundo, acogiendo a millones de peregrinos y visitantes que encontraron en su figura un símbolo de unidad, paz y fraternidad universal. Con el paso del tiempo, las comunidades brasileñas en el extranjero han replicado el modelo del Cristo Redentor, erigiendo monumentos similares en numerosas ciudades del planeta. Cada una de estas réplicas, aunque más modestas en tamaño, llevan consigo el flujo constante de emociones, recuerdos y esperanzas desde la tierra natal. El Cristo Redentor, al alzar su mirada por encima de la ciudad, invita a una contemplación más profunda sobre el sentido de la fe, la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. En medio de las agitaciones y desafíos del mundo moderno, su mensaje sigue siendo actual y necesario. Abrir los brazos, acoger al prójimo, tender puentes en vez de muros, buscar el entendimiento y el respeto mutuos. Es, en definitiva, un llamado a la reconciliación y a la búsqueda de una sociedad más justa y compasiva. A menudo, los visitantes relatan que, ante la magnitud y belleza del Cristo Redentor, sienten una mezcla de humildad y plenitud, como si toda la energía de la ciudad convergiera en ese punto singular. Algunos afirman que la paz que se experimenta en el Cerro del Corcovado es única y que la panorámica que se disfruta desde allí invita a soñar, a dar gracias y a renovar la esperanza. Con la llegada de nuevos tiempos, el Cristo Redentor sigue estando al centro de las celebraciones más alegres y de las conmemoraciones más solemnes. Ha visto florecer y transformarse a Río de Janeiro a lo largo de generaciones, conservando su rostro imperturbable, imbuido de esa serenidad que solo poseen las grandes obras del espíritu humano. Para muchas personas, contemplar el Cristo Redentor desde el avión, al llegar o partir de Río, es el primer o último recuerdo indeleble de una ciudad única y diversa. Ya sea envuelto por el sol naciente, bañado por la luz dorada del atardecer o iluminado contra la noche carioca, el monumento renueva una y otra vez su promesa de abrir los brazos y recibir a todos, independientemente de su origen, lengua o creencias. Así, el Cristo Redentor permanece como un punto de referencia, espiritual y geográfico, en el corazón de Brasil y del mundo. Une a la ciudad, recoge las aspiraciones de su gente, bendice a quienes buscan cobijo bajo su sombra, inspira a quienes sueñan con un mundo mejor y proclama en silencio uno de los valores universales más fundamentales, el amor al prójimo.
Quizás haya monumentos más antiguos, más grandes o más sofisticados tecnológicamente, pero pocos, como el Cristo Redentor, han logrado fusionar de tal manera la fe, el arte, la ingeniería y la naturaleza en un todo coherente, armonioso y profundamente humano. Pocos han sabido encarnar, a través de su presencia, la capacidad del ser humano para soñar, trascender y transformar su entorno. En definitiva, el Cristo Redentor sigue siendo, más de 9 décadas después de su inauguración, mucho más que una estatua. Es un mensaje de esperanza cincelado en piedra, una promesa eterna tallada en el cielo carioca, un lazo invisible que une corazones y pueblos. Es y será, mientras haya quienes lo miren y lo sientan, el abrazo eterno de Brasil al mundo. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho. En la vasta memoria de la humanidad, existen hitos que trascienden su propio tiempo. Remitirse a las 7 maravillas del mundo antiguo es invocar no solo los logros arquitectónicos y artísticos de civilizaciones remotas, sino también un sentido inalterable de asombro. Durante siglos, estas 7 obras han simbolizado el ingenio, la espiritualidad y el deseo humano de dejar una huella perdurable. Su leyenda creció, entrelazada con relatos y testimonios de mercaderes, sabios y viajeros de distintas latitudes. Incluso aunque la mayoría de estas maravillas ya no exista, su legado sigue vivo en la imaginación colectiva, inspirando generaciones. Iniciemos este viaje evocando la magnificencia de la Gran Pirámide de Giza, el único testimonio aún en pie de la lista original. Erguida al borde del vasto desierto egipcio, la Gran Pirámide se levanta con imponente simetría. Construida hacia el 2570, esto para el faraón Keops, perdura como una proeza de la ingeniería humana. En su día, sus piedras calizas reflectaban el intenso sol, brillando a la distancia. Miles de obreros y artesanos dedicaron años de esfuerzo, alineando con precisión cada bloque, muchos de ellos de varias toneladas, hasta formar una estructura que rozaba los cielos. En el interior, un silencio casi reverente envuelve cámaras y pasadizos, donde se gestaba el misterio de la vida eterna según la creencia egipcia. No es solo una tumba monumental, sino la encarnación de cómo una civilización comprendía el cosmos, la trascendencia y el poder. Siguiendo el rumbo de la memoria, nos dirigimos a los jardines colgantes de Babilonia, acaso la más enigmática de todas las maravillas, pues su existencia no ha sido confirmada más allá de los textos antiguos y las leyendas recogidas por Heródoto y otros cronistas. Se decía que en la antaño esplendorosa ciudad de Babilonia, a orillas del Éufrates, se alzaban jardines maravillosos, suspendidos en terrazas escalonadas, rebosantes de árboles frutales, palmeras, flores multicolores y sombra fresca. Impulsados por el amor del rey Nabucodonosor II hacia su esposa Amitis, quien extrañaba los paisajes verdes de su tierra natal, estos jardines desafiaban la naturaleza al hacer germinar la vida en pleno desierto. Ingeniosos sistemas de irrigación elevaban agua desde el río, alimentando una variedad de plantas exóticas y creando un oasis suspendido en el aire. Aunque no hay vestigios confirmables y algunos sostienen que la historia podría ser fruto de la imaginación, el mito de los jardines colgantes sigue flotando entre nosotros, encarnando el sueño humano de modelar la naturaleza y crear belleza donde antes no la había. Al avanzar por las tierras de Anatolia, nos encontramos con el majestuoso templo de Artemisa en Éfeso. Este santuario fue uno de los centros religiosos y culturales más sobresalientes del mundo grecorromano. Consagrado a Artemisa, diosa de la caza y la fertilidad, el templo fue reconstruido varias veces, alcanzando su máxima gloria alrededor del año 570 a.C. Sus columnas de más de 18 metros, esculpidas con minucioso detalle, sostenían un techo que superaba en grandeza a cualquier otro templo del Mediterráneo. En su interior, esculturas y ofrendas engalanaban un ambiente impregnado de devoción.
Los visitantes acudían de lugares remotos a maravillarse ante la perfección de las formas y a rendir tributo a la deidad. Sin embargo, el templo no logró resistir las incursiones y los incendios. Hoy quedan solo rastros dispersos, pero su fama como símbolo del esplendor y la religiosidad de la antigua Éfeso perdura y le confiere un sitio inolvidable dentro del panteón de las maravillas. Sigamos el recorrido hasta la ciudad de Halicarnaso, en Asia Menor, donde sobresalía otro prodigio, el mausoleo de Halicarnaso, monumento funerario dedicado a Mausolo, sátrapa del Imperio Persa y concebido por Artemisia II, su esposa y hermana. Este mausoleo fue tan grandioso que el nombre de Mausolo quedaría inmortalizado para designar a toda tumba monumental. Construido hacia el año 350 Cristo, combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y licios. Cuadrada en la base, la estructura se elevaba hasta formar una pirámide escalonada coronada por una cuadriga de piedra. Las esculturas que la adornaban, obra de los mejores artistas helénicos, narraban historias y hazañas, insuflando al mausoleo un aire de solemnidad y poder eterno. Aunque terremotos y saqueos le arrebataron su gloria física, fragmentos de su belleza sobreviven en museos y su mito sigue animando el deseo humano de recordar a sus muertos con belleza inmortal. Desviándonos hacia Grecia, el estallido de luz y bronce del Coloso de Rodas, en la entrada del puerto de la ciudad isleña, nos recibe. Esta gigantesca estatua de Helios, dios del sol, fue obra del escultor Cares de Lindos y se terminó en el año 232, después de más de una década de trabajo. Construido para conmemorar la resistencia de Rodas ante un asedio, el coloso se alzaba a una altura aproximada de 33 metros, casi la de la actual Estatua de la Libertad hasta la corona. Su figura dominaba el horizonte, forjando una estampa que maravillaba a marineros y comerciantes que se aproximaban a la isla. Aunque se piensa que no llegó a quedar con una pierna a cada lado del puerto, como sugiere la iconografía popular, la mera presencia de esa estatua era suficiente para sembrar el asombro. Un terremoto derribó al coloso apenas 56 años tras su construcción, pero el eco de su magnificencia traspasó siglos. En las costas del Egipto helenístico, la ciencia y la arquitectura se unieron para dar vida al faro de Alejandría. Elevándose en la isla de Faros, a la entrada del puerto más importante del mundo antiguo, esta imponente torre era más que una guía para navegantes. Constituía un prodigio tecnológico y simbólico. Erigido bajo la soberanía de los Ptolomeos en el siglo III, el faro rondaba los 120 metros de altura y su fuego, reflejado por espejos pulidos, podía verse más allá de 30 kilómetros mar adentro. Construido en mármol blanco, estaba compuesto por 3 niveles, una base cuadrada, un cuerpo octogonal y una pequeña cúpula donde ardía la llama. Su luz guiaba a los barcos a salvo entre escollos y arenas traicioneras, contribuyendo al auge de Alejandría como puerto y centro del saber. Fue destruido gradualmente por terremotos, pero su imagen resplandece aún como arquetipo del faro ideal. Finalmente, volvemos nuestra mirada a la ciudad griega de Olimpia, donde se levantaba la legendaria estatua de Zeus. Creada por el maestro Fidias a mediados del siglo V a.C., esta colosal figura de 12 metros de altura representaba al padre de los dioses sentado en un trono, envuelto en detalles de marfil y oro, empuñando el cetro y la figura de Nike, la victoria. Su expresión serena y majestuosa era tal que, según los antiguos, quien la admirara quedaba invadido por la sensación de estar ante lo divino. Durante siglos, la estatua Tato presidió los Juegos Olímpicos y fungió como foco religioso y artístico. Sin embargo, con el tiempo, guerras y catástrofes sellaron su destino. Solo sobreviven descripciones y copias romanas, pero el impacto que causó perdura en los relatos que evocan su milagrosa presencia. Estas 7 maravillas: la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría,
y la estatua de Zeus en Olimpia fueron mucho más que monumentos físicos. Encarnaron el saber de su tiempo, el poder de la fe, la ambición de los reyes y el talento de artistas y arquitectos. Representan el deseo irrefrenable de la humanidad por trascender su propia mortalidad, por dejar constancia tangible de su paso por el mundo. Mucho más allá de su materialidad, su destrucción y desaparición no ha mermado su importancia simbólica. Al contrario, han alcanzado el estatus de leyenda, imprimiendo en la conciencia humana el anhelo perpetuo por lo grandioso y maravilloso. Distintas generaciones han soñado con hallar sus rastros, entender sus misterios o recrearlas en distintas formas artísticas y literarias. En un mundo antiguo impulsado por guerras, religión y comercio, estas maravillas testificaron los diálogos entre civilizaciones. Egipto, Mesopotamia, Anatolia, Tía, Grecia, Titía y Persia. Todos fueron escenario y actor de estos prodigios. El intercambio de saberes y estilos se puede rastrear en cada una, mezclando tradiciones y técnicas. Arquitectos egipcios exploraron lo monumental, mientras que los griegos desarrollaron lo escultórico y matemático. Los babilonios desafiaron la naturaleza. Helenistas y persas fusionaron estilos, y todos juntos definieron una época que aún inspira y cautiva. La pregunta entonces resuena: ¿por qué elegir 7? El número 7 poseía un significado sagrado para las civilizaciones de la antigüedad. Representaba la totalidad, la perfección, reflejada en los 7 planetas conocidos, los días de la semana, las notas musicales y, según algunos, hasta los mares. Así, solo las obras más deslumbrantes, más universales, accederían a tan singular listado, mientras la gran pirámide de Giza sigue desafiando al tiempo y el polvo del desierto. Las demás maravillas han sucumbido, pero viven en la palabra y las imágenes evocadas por escritores, pintores y poetas. Innumerables obras de arte, películas y novelas han buscado replicar su esencia, tratando de imaginar los colores candentes del atardecer filtrándose entre las columnas de Artemisa, el aroma de los jardines suspendidos sobre Babilonia o el reflejo dorado del sol sobre el coloso de Rodas. Podemos imaginar a Heródoto, Estrabón o Plinio el Viejo relatando a sus lectores, en rollos manuscritos, la magnificencia de cada maravilla. Podemos figurarnos a mercaderes, soldados y peregrinos, relatando lo que vieron a quienes nunca viajaron tan lejos. Cada generación interpretó las maravillas a su modo, reinventando sus formas y contornos en la imaginación. Así también debemos preguntarnos, ¿qué movió a estos pueblos a levantar tales proezas? En parte, el deseo de honrar a los dioses y a los muertos poderosos. En parte, la necesidad de afirmar su posición frente a otras ciudades y reinos. En parte, el anhelo de inmortalidad, de crear algo que sobreviviera a su tráfico paso por el mundo. Lograron, sin duda, dejar una impronta que ni el tiempo ni la destrucción total han podido borrar. Los jardines colgantes recordaban a un rey el verdor de la tierra lejana de su amada, mezclando belleza, nostalgia y dominio de la técnica. El templo de Artemisa fue tanto casa de dioses como refugio para los necesitados, ejemplo de cómo el arte y la solidaridad podían converger. El mausoleo de Halicarnaso celebraba el amor y la memoria familiar, mientras que el coloso de Rodas se erigía como símbolo de la victoria y la unión ciudadana. El faro de Alejandría unía la luz de la ciencia y amor por la seguridad de los navegantes, en una ciudad donde también brillaba el mayor faro del saber humano, su legendaria biblioteca. La estatua de Zeus en Olimpia, por su parte, vinculaba lo humano y lo divino en el lugar mismo en que los hombres medían su destreza física y su devoción. En todas estas obras resplandece el diálogo constante entre lo material y lo simbólico. No eran meros edificios o esculturas, eran templos de la memoria, testigos de la voluntad humana y de la fe en los ideales de belleza, poder, amor y trascendencia. Hoy, al recorrer el mundo y buscar las huellas de esas maravillas,
descubrimos que su legado habita no solo en sus cimientos o fragmentos escultóricos, sino en los sueños e ideales que siguen suscitando. La Gran Pirámide desafía nuestra comprensión y sigue atrayendo a quienes buscan sus secretos. Los jardines, aunque perdidos, animan todo intento de crear oasis y de desafiar los límites de la naturaleza. Las columnas de Éfeso evocan una mística antigua, y los recuerdos del mausoleo hacen eco en cada tumba monumental. El coloso inspira esculturas que adornan puertos y ciudades. El faro de Alejandría vive en cada edificio guía y en el deseo irrefrenable de vencer la oscuridad. Zeus, simbolizando la justicia y la excelencia, nos recuerda la importancia de unir cuerpo, mente y espíritu. En definitiva, las 7 maravillas del mundo antiguo siguen hablándonos a través del tiempo. Son faros para quienes buscan inspiración en el pasado, recordatorios de que el impulso de crear, de soñar y de dejar huella es tan antiguo como el ser humano mismo. Su memoria nos acompaña, incitándonos a explorar no solo las ruinas y los relatos, sino también las posibilidades que encierra nuestra propia capacidad de maravillarnos y de construir un futuro digno de ser recordado. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho. Majestuosa, ancestral y envuelta en nieblas históricas, la Gran Muralla China serpentea a lo largo de las montañas y valles del norte del país, como el eco tangible de una civilización milenaria. Para comprender su significado, su grandeza y las incontables historias que albergan sus piedras, es necesario sumergirse en siglos de historia, donde se entrelazan mitos, estrategias militares y el surco indeleble de la perseverancia humana. La Gran Muralla no es solo una construcción de piedra, tierra y ladrillo. Es una manifestación viva de la voluntad colectiva de un pueblo que, desde los albores de su civilización, debió enfrentarse a las fuerzas incontrolables de su vasto entorno. En los albores de la historia china, cuando el territorio estaba fraccionado en múltiples reinos enfrentados, y las incursiones de pueblos del norte representaban una amenaza constante, nació la idea de erigir barreras físicas para proteger a las comunidades agrícolas y sedentarias que florecían a la vera del río Amarillo. Durante el periodo de los reinos combatientes, hace más de 2000 años, los feudos rivales levantaron las primeras fortificaciones a base de tierra apisonada, buscando defender sus territorios y ahuyentar a las tribus nómadas que, a lomos de caballo, asolaban las aldeas fronterizas. Sin embargo, la verdadera inspiración para la Gran Muralla surgió con el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Decidido a unificar su vasto imperio bajo una sola bandera, el monarca empleó trabajo forzado y la más avanzada ingeniería de la época para conectar, extender y reforzar las murallas ya existentes, levantando así el esqueleto de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Imagina la monumental hazaña que representa este esfuerzo. Decenas de miles de obreros, soldados, campesinos condenados, ingenieros y artesanos, avanzando lenta pero inexorablemente a lo largo de abruptas colinas, llanuras y desiertos, cargando piedras y barro, modelando el paisaje bajo el mandato imperial. Allí donde las montañas se alzaban como barreras naturales, la muralla las abrazaba. Donde la llanura se extendía, la muralla era el único horizonte. No era, como suele creerse, una línea continua de murallas ininterrumpidas, sino un complejo sistema de paredes, torres de vigilancia, fortines y pasos estratégicos. Cada tramo era diseñado para aprovechar el terreno, para maximizar la visibilidad y la resistencia ante posibles ataques. A lo largo de los siglos, los diferentes imperios y dinastías chinas añadieron, reforzaron y reconstruyeron segmentos de la muralla. Bajo la dinastía Han, siglos después de Qin Shi Huang, se impulsaron nuevas construcciones para proteger la ruta de la seda, vital para el comercio y la difusión cultural entre Oriente y Occidente. Las caravanas que atravesaban los interminables desiertos y praderas del Asia Central depositaban en sus piedras ecos de lenguas extranjeras, aromas de especias y la promesa de riquezas. No obstante, fue bajo la dinastía Ming,
Tras la caída y posterior restitución del poder ante invasiones extranjeras, cuando la Gran Muralla adquirió la forma más famosa y resistente que hoy admiramos. Se emplearon ladrillos de arcilla cocida, cal y piedra tallada, los cuales conferían a la muralla una solidez y majestuosidad inigualables. Durante el siglo V y XVI, las fortificaciones se extendieron a lo largo de más de 8.000 kilómetros, desde las orillas del mar de Bohai hasta los desiertos del Gobi y las fronteras de Gansu. Los emperadores Ming comprendieron que, más allá de ser un mero obstáculo físico, la Gran Muralla debía ser un sistema de defensa dotado de inteligencia. Cada torre de vigilancia y cada fortaleza estaban comunicadas visualmente mediante señales de humo y fuego, de manera que cualquier ataque podía ser detectado y comunicado a lo largo de distancias enormes en cuestión de minutos. Aquellos que vivían a la sombra de la Gran Muralla, fueran soldados, aldeanos o comerciantes, sabían de la dureza de la vida en la frontera. Los inviernos eran implacables en las montañas del norte. El viento cortaba la piel como cuchillas y la soledad se arraigaba en el corazón de los centinelas. Sin embargo, también era en estos parajes donde florecía una cultura especial, la del coraje frente a lo desconocido, la del sacrificio por el bien común y la convivencia inevitable entre frontera y civilización. A pesar de su impresionante tamaño y su aspecto imponente, la muralla no siempre pudo resguardar el corazón de China de todas las invasiones. En su historia, las tribus Xiongnu, los mongoles y otras fuerzas lograron en ocasiones vulnerar sus defensas, no por superar las piedras, sino gracias a estratagemas y alianzas. Sin embargo, su principal función no fue solo militar, también fue psicológica y simbólica. La Gran Muralla dividía claramente el mundo civilizado del caos de las estepas. Era una línea que separaba la paz del peligro, el orden del vacío. Con el tiempo, la muralla perdió su función original cuando el imperio se expandió y las armas de fuego y los ejércitos modernos cambiaron la naturaleza de la guerra. Fragmentos enteros quedaron relegados al olvido, engullidos por la maleza, el viento y la erosión. Sin embargo, las piedras de la muralla nunca dejaron de contar historias. En cada grieta, en la pátina de los ladrillos desgastados, resuena el eco de un pasado en que la supervivencia y la prosperidad dependían de la resistencia colectiva y de la capacidad de soñar más allá de los límites impuestos por la naturaleza. Hoy, recorrer la Gran Muralla es adentrarse en una historia viva. Desde el punto más oriental en Shanhaiguan, donde la muralla se encuentra con el mar y parece surgir como una ola petrificada, hasta el extremo occidental en Jiayuguan, en la periferia del desierto, cada segmento tiene su propia personalidad y leyendas. En Badaling, cerca de Pekín, los tramos restaurados ofrecen una visión cercana de la majestuosidad original. Torres imponentes como atalayas de un tiempo detenido, tumbados de soldados que alguna vez resistieron tempestuosos asedios, y paisajes que se pierden en la inmensidad. Aquí, el visitante puede imaginar el bullicio de los campos militares, la disciplina férrea, las noches iluminadas por fuegos de campamento y las danzas de sombras proyectadas en los muros por el brillo de la luna. Puede oír, en la memoria ancestral, la voz de los generales elogiando o reprendiendo a sus hombres, el rumor de mercados improvisados al pie de las murallas, la música de tambores anunciando la llegada de una caravana amiga o el peligro de una avanzada enemiga. Pero la Gran Muralla China es mucho más que una maravilla arquitectónica o un testimonio de estrategias militares. Es un símbolo nacional, un ícono que encarna la perseverancia, la creatividad y el ingenio del pueblo chino. Gracias a siglos de restauración, investigación arqueológica y literatura, la muralla sigue ocupando un lugar central en la conciencia histórica de la humanidad. No en vano, fue reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Las leyendas populares han tejido en torno a ella historias de amor y tragedia. Quizás la más famosa trate de Meng Jiannu, la mujer cuyo esposo fue enviado a trabajar en la muralla durante el reinado de Qin Shi Huang.
Al saber sobre la muerte de su amado por el arduo trabajo y las inhumanas condiciones, Meng Jiannu lloró tanto a los pies de la muralla que una sección se vino abajo, permitiéndole encontrar los restos de su esposo y propiciar el entierro digno. Así, la muralla es también un altar a la memoria colectiva de todos aquellos que ofrecieron su vida en su construcción. Es importante destacar que la muralla se compone en realidad de múltiples muros y estructuras, y no es un único bastión monolítico. En las vastas llanuras aparece como una muralla de tierra robusta. En las zonas montañosas, sus piedras parecen prolongaciones del lecho rocoso. Hay tramos donde la muralla parece desvanecerse, absorbida por la vegetación, y otros donde resurge destacando en el horizonte como un dragón dormido. Su modo de construcción varió según la época y los recursos disponibles, integrando técnicas de apisonado, mampostería y, posteriormente, el uso de ladrillos. Hoy en día, la conservación de la Gran Muralla es un enorme desafío. Las inclemencias del clima, la erosión natural y la actividad humana han dejado su huella en muchas secciones, algunas de las cuales luchan por sobrevivir. El reciente desarrollo económico y turístico ha impulsado la restauración de algunas partes, permitiendo que millones de personas de todas partes del mundo caminen sobre sus piedras y se maravillen de la capacidad humana para soñar y construir más allá de lo aparentemente posible. La misión de conservar esta maravilla no es solo proteger un monumento, sino preservar el testimonio de una civilización entera. A través de la educación, la investigación arqueológica y la cooperación internacional, se buscan estrategias para equilibrar el flujo de visitantes con la integridad de la muralla. Cada ladrillo, cada inscripción tallada por un viejo soldado, cada torre de vigilancia, son eslabones de una cadena que une el pasado con el presente y ofrece lecciones valiosas para el futuro. La Gran Muralla. Trina, vista de cerca, revela un tapiz de episodios históricos, luchas, sueños y desafíos. Fue un símbolo de separación, pero también de unidad. Aquello que en principio buscó dividir, terminó forjando, a lo largo de generaciones, una identidad nacional. Su serpenteante silueta invita al viajero a perderse, no solo en la inmensidad del paisaje, sino en las profundidades de la memoria colectiva. En la actualidad, la muralla también es fuente de inspiración artística y literaria. Poetas, pintores, fotógrafos y cineastas han buscado capturar su belleza y significado, cada uno encontrando nuevas maneras de interpretar su presencia monumental en el paisaje. En obras clásicas y modernas, la muralla ha aparecido como metáfora de los retos que enfrenta la humanidad: la resistencia al cambio, el miedo a lo desconocido y la eterna voluntad de proteger aquello que amamos. Quien contempla la Gran Muralla China desde cualquier punto de su extensa longitud, comprende que está ante algo más grande que la suma de sus partes. No es solo una sucesión de piedras ni un vestigio de batallas y conquistas. Es la huella viva de miles de manos y corazones, de milenarios días y noches, del ir y venir de la historia. Sus almenas y torres continúan vigilando las tierras que alguna vez defendieron, ahora custodiando un legado universal que nos recuerda hasta dónde somos capaces de llegar cuando los sueños y la determinación se entrelazan a través de la historia. Así, la Gran Muralla China, más allá de fronteras y de tiempos, sigue invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia humana. Recorrer sus senderos, detenerse a observar cómo se funde con las nieblas de la mañana o contemplar el ocaso desde una de sus atalayas, es reavivar el diálogo ininterrumpido entre pasado y presente. Es escuchar, entre las piedras, la voz silente del antiguo imperio y el eco inquebrantable de la humanidad. Y cuando la última luz del día tiñe de oro y carmesí las montañas, la muralla parece despertar en silencio, respirando eternidad, cobijando bajo su manto de historias el secreto invencible del ingenio y la tenacidad del hombre. En cada amanecer, en cada suspiro del viento que la recorre, la Gran Muralla China se erige como el epítome no solo de una nación, sino de todo lo que la humanidad ha soñado, sufrido y construido juntos, piedra a piedra,
siglo tras siglo, hacia la inmortalidad. Desde cada rincón de sus interminables kilómetros, la gran muralla china nos observa y nos habla, insistiendo en recordarnos que, aunque las fronteras puedan separarnos, también nos impulsa el deseo compartido de proteger, de unirnos y de dejar huella perdurable en el vasto y siempre cambiante escenario de nuestra existencia. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho. Las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera natural entre Argentina y Brasil, constituyen uno de los espectáculos más imponentes y majestuosos que ofrece la naturaleza. Su nombre, que proviene de la lengua guaraní y significa agua grande, apenas logra captar la magnificencia y el poderío de este conjunto de cascadas que, desde tiempos ancestrales, han fascinado a quienes las contemplan. El origen de las cataratas del Iguazú se remonta a unos 200.000 años atrás, durante la era del Pleistoceno. En aquel entonces, grandes movimientos tectónicos provocaron fisuras en la extensa meseta de basalto conocida como el Macizo de Brasilia. El río Iguazú, que durante miles de años había seguido su curso plácidamente, se encontró entonces con un inesperado desnivel de casi 80 metros. Al precipitarse en este abrupto salto, el caudaloso río comenzó a modelar, poco a poco, la maravilla natural que hoy conocemos. Un abrazo verde envuelve a las cataratas. La selva subtropical, exuberante y desbordante de vida, las custodia y protege. Más de 2000 especies vegetales se mezclan y entrelazan, tapizando el horizonte y extendiendo su manto vivo sobre la tierra roja y fértil. Árboles centenarios, enredaderas intrincadas, helechos gigantes y orquídeas delicadas componen un escenario que parece extraído de un sueño, donde cada rincón alberga incontables secretos y sorpresas. El acceso a las cataratas es ya en sí mismo una experiencia inolvidable. Atravesar los senderos de madera y tierra, avanzar entre la espesura y escuchar el murmullo creciente del agua, es adentrarse en un mundo donde la naturaleza se manifiesta en su máxima expresión. A medida que uno se aproxima, el rugido ensordecedor del agua cayendo se convierte en una música omnipresente, vibrante y vital. El sistema de cataratas está formado por un conjunto de 275 saltos de agua que se despliegan a lo largo de casi 3 kilómetros. Su altura varía desde los 60 hasta los 82 metros, pero el salto más famoso, y el más impresionante, es la Garganta del Diablo. Este abismo en forma de herradura es el corazón palpitante del conjunto, un formidable salto de 80 metros de altura y 150 de ancho, donde millones de litros de agua caen cada segundo con una fuerza y magnitud que desafían toda descripción. Un vapor denso se eleva desde el fondo, envolviendo el paisaje en un halo de misterio y magia. Ningún viajero puede permanecer indiferente ante el espectáculo de la Garganta del Diablo. Cruzar las pasarelas que se extienden sobre el río es sentirse diminuto, sobrecogido y humilde ante el poder desbordante del agua. El arco iris que, casi siempre, corona la caída es símbolo de esperanza y de unión entre el cielo y la tierra. Las cataratas del Iguazú no son solo una maravilla escénica, sino también un tesoro biológico. Su entorno es hogar de una biodiversidad asombrosa. En las copas de los árboles saltan monos aulladores y monos caí. Peces surcan las aguas del río, mientras que caimanes y tortugas buscan su sitio en las orillas. Sobre las rocas mojadas, una exuberante profusión de helechos, musgos y líquenes compite por la luz y la humedad. En el aire, la sinfonía de trinos y llamados de más de 400 especies de aves es constante. Los coloridos tucanes, con sus picos extravagantes, se pasean de rama en rama. Las urracas, astutas y bulliciosas, curiosean entre los visitantes. Pero ninguna vista es tan emotiva y espectacular como la del vencejo de cascada, una pequeña ave negra que desafía a la gravedad volando entre los hilos de agua y anidando detrás del manto líquido de las cataratas. Dentro de la selva también habitan felinos sigilosos como el yaguareté, el mayor depredador de Sudamérica,
y jaguarundíes, ocelotes y pumas que acechan silenciosos en el follaje. Tapirs, coatíes de hocico curioso y bandadas de mariposas multicolores agregan vitalidad y matices infinitos al ecosistema. La vida se manifiesta en cada rincón, en cada gota, en cada resplandor de luz filtrada a través del dosel arbóreo. Desde tiempos antiguos, los pueblos originarios habitaron y veneraron la región del Iguazú. Los guaraníes tejieron mitos y leyendas en torno a las cataratas, considerándolas un portal sagrado, una morada de deidades y espíritu vital. Cuenta una de sus historias más conocidas que, antaño, la serpiente gigante Boi vivía en el río, y para apaciguarla, los pobladores le ofrendaban jóvenes doncellas. Sin embargo, la bella Naipí, amada por el joven Tarobá, fue llevada como sacrificio. Él intentó salvarla, escapando en una canoa junto a su amada. Boi, furiosa, se retorció y partió el río, creando las cataratas y condenando a los amantes a la eternidad. Ella convertida en roca y él en árbol, siempre juntos, pero separados por la furia del agua. El primer europeo en avistar las cataratas fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en 1542. El asombro ante su descubrimiento quedó registrado en sus crónicas, y desde entonces, la fama de las caídas de agua fue creciendo hasta llegar a todos los rincones del planeta. Hoy en día, tanto el lado argentino como el brasileño han desarrollado parques nacionales para proteger y preservar este patrimonio natural de la humanidad. El Parque Nacional Iguazú, en Argentina, y el Parque Nacional do Iguazú, en Brasil, suman juntos cerca de 250.000 hectáreas de bosques, ríos y cañadas. Más allá de las cataratas mismas, el objetivo principal de estas áreas protegidas es asegurar la conservación de este ecosistema único, permitiendo a las generaciones futuras seguir asombrándose con su belleza indómita. El lado argentino de las cataratas ofrece una experiencia de inmersión total. Sus senderos y pasarelas permiten acercarse a los saltos, incluso casi tocarlos, sentir la humedad en el rostro y la vibración del agua en los huesos. 3 circuitos principales, el superior, el inferior y la garganta del diablo, recorren distintos ángulos y alturas, brindando perspectivas variadas de los saltos. En cada recodo, la vegetación cambia, la luz se filtra de manera distinta y el estruendo del agua toma matices nuevos. Por su parte, el lado brasileño ofrece una visión panorámica, casi aérea. Desde las pasarelas y miradores, se obtiene una vista de conjunto de las cataratas, permitiendo admirar la vastedad del sistema y la coreografía perfecta de los saltos enmarcados por el interminable mar verde de la selva. La famosa pasarela que se adentra hasta el borde de la garganta del diablo es uno de los puntos altos de esta aventura, permitiendo sentir el poder del agua en toda su dimensión. Más allá de los recorridos tradicionales, la región ofrece experiencias inolvidables para los amantes de la aventura y la naturaleza. Navegar en lancha hasta la base misma de los saltos es un desafío para los sentidos. La embarcación se interna en el cañón del río, sorteando remolinos y espumas, hasta que el chorro de agua cae, impetuoso, sobre quienes se atreven. El frío, el vapor y el rugido crean un cóctel de emociones difícil de olvidar. Los safaris en vehículos 4x4 permiten adentrarse en la espesura de la selva, donde guías expertos señalan las huellas y rastros de animales. Las caminatas nocturnas abren una ventana al mundo oculto de la selva. Luciérnagas titilantes, sonidos desconocidos y la sensación de ser solo un invitado en la vasta morada de la vida salvaje. La biodiversidad no sería posible sin el clima subtropical húmedo que caracteriza a la región. Las lluvias son frecuentes y abundantes, el aire es cálido y pegajoso, y la humedad rara vez desciende. Este clima favorece la existencia de infinidad de especies y mantiene el caudal del río constante, aunque las cataratas pueden variar su apariencia y potencia a lo largo del año, dependiendo de la estación y las precipitaciones. Durante la estación de lluvias, los saltos se ensanchan, la velocidad del agua aumenta y el rugido se vuelve aún más ensordecedor.
En la estación seca, la silueta de las cascadas se define con mayor nitidez y aparecen nuevas islas y formaciones rocosas. Cada época del año ofrece un espectáculo distinto, pero igualmente impresionante. La naturaleza se reinventa y se renueva sin cesar. La selva misionera, que rodea las cataratas en el lado argentino, es uno de los últimos reductos del bosque atlántico. Un bioma que alguna vez cubrió vastas extensiones desde el sur de Brasil hasta el noreste argentino. Actualmente, solo quedan fragmentos de esta selva, convirtiéndose en un refugio vital para especies amenazadas y endémicas. Proyectos de conservación, reintroducción de especies y educación ambiental buscan revertir el daño causado por la deforestación pasada y asegurar un futuro para este santuario natural. Pero la presencia humana no se limita solo a los proyectos de conservación. A lo largo de los siglos, las culturas de la región han desarrollado una relación íntima con la selva y el río. La vida cotidiana de las comunidades locales está marcada por la presencia del agua y el bosque. Artesanos guaraníes tejen cestas y tallan figuras inspiradas en los animales y las leyendas de la región. Gastronomía, música y celebraciones populares reflejan el crisol de influencias indígenas, españolas y brasileñas que conviven en la frontera. Viajar a las cataratas del Iguazú también implica descubrir el increíble valor simbólico de este lugar para la identidad nacional tanto de Argentina como de Brasil. Declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984 y 1986, las cataratas no solo pertenecen a los países hogar, sino que son patrimonio de toda la humanidad. Su preservación es una responsabilidad colectiva, pues su belleza y riqueza trascienden las fronteras y el tiempo. La región es testigo, además, del poder transformador del turismo sustentable. Cada año, millones de visitantes llegan para maravillarse ante el espectáculo de agua y selva. Su presencia representa una oportunidad para el desarrollo regional a través de la actividad turística, siempre que ésta avance de la mano de prácticas responsables y respetuosas con el medio ambiente y las comunidades. La capacitación de los pobladores como guías, la puesta en marcha de proyectos de reciclaje y energías limpias, y la promoción de experiencias de bajo impacto demuestran que la convivencia armónica entre turismo y naturaleza es posible. La magia de Iguazú no se agota en la contemplación. Exige ser vivida con los 5 sentidos, dejar que la neblina de agua viva acaricie la piel, respirar a fondo el aroma húmedo de la selva, escuchar el incesante rugido del río, contemplar el verde infinito del follaje y los destellos multicolores de mariposas, degustar los sabores únicos de la región y, sobre todo, atesorar la memoria de este encuentro con lo sublime y lo eterno. Y es que las cataratas del Iguazú no son solo un lugar geográfico, ni simplemente una postal famosa. Son un recordatorio permanente de la fuerza y el misterio de la naturaleza, una invitación a la humildad y la admiración. Ponerse frente a este espectáculo natural es confrontarse con las preguntas esenciales, reconocerse parte de un todo vasto y complejo, donde cada ser, desde el minúsculo insecto hasta el majestuoso yaguareté, cumple un papel fundamental. El atardecer en las cataratas tiene algo de ritual. El sol, descendiendo hacia el oeste, tiñe de oro las aguas y el vapor, prolongando las sombras y realzando los contrastes entre la espuma blanca y el verde denso de la selva. El estruendo del agua no cesa, pero al caer la noche se vuelve más íntimo, como el latido profundo de la tierra. Las luces desaparecen, y entonces la magia se acentúa. Reina el rumor del río, los sonidos de la vida nocturna acuden, y un manto de estrellas cubre la región. En la memoria de quienes han tenido el privilegio de contemplar las cataratas del Iguazú, permanece el eco de esa vivencia, el palpitar del agua, la caricia fresca del vapor, el aroma de tierra y follaje, la visión inabarcable de la selva extendiéndose hacia el horizonte. Queda la certeza de haber estado por un instante en comunión con la naturaleza en su estado más puro, vibrante y primigenio. Por todo esto, las cataratas del Iguazú siguen inspirando arte y ciencia,
mitos y sueños. Poetas y pintores, científicos y viajeros, niños y ancianos, todos encuentran en ellas motivos de asombro y reflexión. Son un refugio y un desafío, un recordatorio de que la naturaleza, en su magnificencia y fragilidad, merece ser admirada y cuidada con esmero. Así, las cataratas del Iguazú continúan su eterno fluir, ajenas al paso del tiempo y, sin embargo, portadoras de la memoria de milenios. Un legado para todos los pueblos y generaciones, un tesoro inagotable que nos invita, hoy y siempre, a abrir los ojos y el corazón al misterio de la vida. Y en ese murmullo de agua incesante que todo lo envuelve, cada visitante encuentra no solo la belleza, sino también la certeza de ser parte de algo más grande, más profundo y esencial. Las cataratas del Iguazú son, en definitiva, un canto eterno a la naturaleza, una sinfonía en la que todos estamos invitados a participar. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho. Escondida entre las imponentes montañas de los Andes peruanos, envuelta en la neblina y abrazada por el verde de la selva, se alza majestuosa una de las maravillas más enigmáticas y fascinantes de la humanidad, Machu Picchu. Hablar de Machu Picchu es emprender un viaje en el tiempo, atravesar los siglos y adentrarse en el corazón de una civilización que, a pesar de haber desaparecido hace mucho, aún deja huellas imborrables en la historia y la cultura del mundo. Desde tiempos inmemoriales, los Andes han sido el escenario de grandes culturas, pero fue durante los siglos V y X cuando los incas alcanzaron su máximo apogeo. Machu Picchu, la ciudad sagrada, el refugio misterioso, probablemente comenzó a construirse hacia 1450, bajo el mandato del emblemático emperador Pachacútec. Su nombre, en quechua, significa montaña vieja, y su propósito ha sido motivo de debates y estudios durante más de un siglo. Para entender la importancia de Machu Picchu, es necesario comprender primero el profundo vínculo de los incas con la naturaleza. Los incas veían el mundo como un todo integrado. La tierra, las montañas, el cielo y el agua formaban parte de una cosmovisión en la que todo tenía un lugar y una función sagrada. Las montañas, especialmente, eran consideradas deidades, apus que protegían y guiaban a las comunidades. No es casualidad que Machu Picchu se encuentre en una cresta emplazada entre dos picos, el propio Machu Picchu y el Huayna Picchu, ambos simbolizando esa relación sagrada entre el hombre y la naturaleza. El viaje hacia Machu Picchu comienza mucho antes de colocar un pie en sus piedras milenarias. Los visitantes suelen llegar primero a la ciudad de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, ubicada a más de 3.400 metros de altura. Desde allí, el trayecto se despliega a través de paisajes cambiantes, tierras altas cubiertas por nubes, valles profundos y una vegetación exuberante que acompaña el descenso hacia el santuario histórico de Machu Picchu. A medida que se deja atrás la modernidad de Cusco y se avanza por el famoso camino inca, los pasos resuenan sobre antiguas calzadas construidas hace siglos. El aire se torna más fresco, los sonidos de la selva se mezclan con el murmullo de los ríos y la presencia de ruinas dispersas sirve como preludio para el gran encuentro. Finalmente, tras días de camino o tras el serpenteante trayecto en tren desde Aguas Calientes, la imagen soñada se revela. Terrazas verdes que caen por la montaña, muros de piedra perfectamente ensamblados y la silueta inconfundible de Huayna Picchu, custodiando el horizonte. La ciudad de Machu Picchu se divide en dos grandes sectores, el agrícola y el urbano. El primero está compuesto por andenes, esas impresionantes terrazas que permitieron a los incas cultivar en medio de la montaña, aprovechar el agua de las lluvias y evitar los deslizamientos. Los andenes son testimonio de la ingeniería y la cosmovisión agrícola de los incas, siempre en armonía con el entorno. El sector urbano, por su parte, alberga templos, plazas, fuentes y viviendas. Allí se encuentran joyas arquitectónicas como el Templo del Sol, la Casa del Guardián y el Intihuatana, una compleja escultura de piedra que, se cree, servía como reloj solar y altar ceremonial.
El Templo del Sol es uno de los puntos más sagrados de la ciudad. Su construcción semicircular y sus finas paredes de granito demuestran el dominio que los incas alcanzaron en el arte de tallar y ensamblar la piedra, usando solo su conocimiento ancestral y herramientas rudimentarias. Los primeros rayos del sol durante el solsticio de junio ingresan por una ventana especialmente ubicada, iluminando con precisión el altar principal. Era el momento en que los incas rendían tributo a Inti, el dios sol, deidad suprema de su panteón. El Intihuatana, cuyo nombre puede traducirse como lugar donde se amarra el sol, es una pieza central en la espiritualidad de Machu Picchu. Esta columna de piedra parece alinearse con los movimientos del astro rey, permitiendo a los sacerdotes incas predecir equinoccios y solsticios, y organizar así el calendario agrícola y religioso. Muchos visitantes sienten una energía especial al acercarse a este punto, como si la piedra, tallada con precisión milenaria, conservara un eco de la fuerza espiritual de la civilización inca. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, Machu Picchu permaneció oculta al mundo exterior durante siglos. Las empinadas montañas y la espesa vegetación la protegieron del paso del tiempo y de la invasión española. No fue hasta 1911, cuando el profesor y explorador estadounidense Hiram Bingham, guiado por habitantes locales, redescubrió estas ruinas, que Machu Picchu regresó a la historia mundial, convirtiéndose rápidamente en objeto de estudio, admiración y maravilla. Pero, ¿cuál era la función original de Machu Picchu? Los arqueólogos y estudiosos han propuesto varias teorías a lo largo de los años. Algunos sostienen que fue una residencia real de descanso para Pachacútec y su familia, un refugio alejado del bullicio de la capital imperial. Otros privilegian la idea de que se trataba de un centro ceremonial y religioso, donde solo una élite seleccionada podía acceder y rendir culto a los dioses andinos. También hay quienes sugieren que, por su difícil acceso y estratégica ubicación, Machu Picchu habría tenido una función militar defensiva frente a posibles amenazas externas. Lo cierto es que Machu Picchu reúne elementos que respaldan todas estas hipótesis. Sus templos y altares indican una fuerte carga ritual. Sus amplias plazas y viviendas denotan actividad social y administrativa. Y su ubicación, flanqueada por abismos y montañas, ofrece ventajas defensivas inigualables. Este misterio, lejos de restarle valor, multiplica el atractivo y el aura mística que envuelven a este lugar. Con el paso de los siglos, la ciudad fue gradualmente abandonada, quizá por epidemias, guerras civiles o la llegada de los conquistadores. La vegetación reclamó su espacio, envolviendo en silencio las piedras, manteniendo así su secreto hasta su redescubrimiento en el siglo XX. Desde ese momento, Machu Picchu no solo cautivó a arqueólogos y viajeros, sino que se transformó en uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983. Recorrer los senderos de Machu Picchu es una experiencia que trasciende lo histórico y lo arqueológico. Caminar por sus empinadas escaleras, detenerse frente a sus ventanas trapezoidales que parecen enmarcar el paisaje con una intención artística, dejarse embriagar por el silencio solo interrumpido por el canto de las aves o el murmullo del viento, es una forma de conectar con algo mucho más grande que la suma de sus partes. Es sentir la presencia y sabiduría de una civilización que supo dialogar con la naturaleza y plasmar su visión en la piedra. Más allá de su arquitectura prodigiosa, Machu Picchu es también un testimonio de la relación respetuosa de los incas con el agua. Sistemas de canalización recorren la ciudad, distribuyendo el preciado recurso desde las vertientes más altas hasta cada fuente, plaza y andén. La obra hidráulica, pulida con meticuloso detalle, era vital no solo para la sobrevivencia, sino también para los rituales de purificación y las festividades religiosas. El entorno natural de Machu Picchu forma parte ineludible de su magia. La biodiversidad del lugar es asombrosa. Orquídeas de colores imposibles se aferran en las rocas, helechos antiguos cubren los senderos y la niebla, que sube desde el río Urubamba,
le confiere a la ciudad un aire etéreo. Decenas de aves, como el gallito de las rocas y colibríes multicolores, revolotean entre los muros y andenes, mientras llamas y alpacas pastan con parsimonia, como si también custodiara el legado de sus antepasados. A lo largo del tiempo, Machu Picchu ha inspirado a artistas, escritores y pensadores. Ha servido como fuente de orgullo nacional e identidad para el pueblo peruano y como símbolo universal de ingenio, misterio y belleza. Para muchos, llegar a Machu Picchu es cumplir un sueño. Observar la ciudad desde la Puerta del Sol, Intipunku, donde los viajeros del camino inca ven por primera vez la mítica silueta recortada contra el amanecer, es un momento de introspección y asombro que marca para siempre a quien lo experimenta. La ciudad también enfrenta retos importantes. El creciente flujo de visitantes y el cambio climático ponen presión sobre la integridad del sitio. La humedad, la erosión y el desgaste de los senderos requieren constantes labores de conservación, estudios y regulaciones estrictas para asegurar que Machu Picchu siga asombrando a las futuras generaciones. Perú ha adoptado políticas de control de acceso y educación ambiental para que el turismo sea una herramienta de sostenibilidad y no una amenaza. Machu Picchu, con sus misterios aún por revelar, nos recuerda que la humanidad es capaz de obras monumentales cuando actúa en armonía con el entorno. Sus piedras, talladas con precisión, parecen susurrar historias de antiguos rituales, de astronomía, de ciencia y arte. Es una invitación constante a admirar, respetar y cuidar el legado de aquellos que poblaron la tierra antes que nosotros. Quienes visitan Machu Picchu hoy en día regresan transformados, no solo por la grandiosidad de lo que ven, sino por la posibilidad de pararse en un punto donde el tiempo parece detenerse, donde la neblina oculta y revela, donde la grandeza del pasado se desliza suavemente en el presente. Es un recordatorio de que, aunque el hombre es pasajero, su huella puede durar siglos si está guiada por el respeto, la sabiduría y el amor por la tierra. Machu Picchu es una pregunta abierta, una puerta hacia lo desconocido. Cada ladrillo, cada sendero que serpentea en la montaña, cada piedra cuyo propósito aún no entendemos por completo, nos invita a seguir buscando, a maravillarnos y a aprender. Su verdadera esencia está en la suma de sus misterios, en lo que revela y en lo que, todavía, esconde. Al caer la tarde sobre Machu Picchu, cuando las nubes descienden y el sol tiñe de dorado las piedras, uno puede imaginar cómo habrá sido la vida en sus días de gloria. La ciudad viva, animada por sacerdotes, artesanos, agricultores y guerreros, todos compartiendo la sensación de estar en el centro de un mundo sagrado. El eco de sus voces, quizá, aún flota entre los muros y las terrazas, esperando ser escuchado por quienes lleguen con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. El significado de Machu Picchu trasciende fronteras y épocas. Es símbolo de identidad indígena, ventana a los misterios del pasado, lección sobre sostenibilidad y testimonio de la magnificencia humana cuando dialoga con la naturaleza. Es también una invitación a mirar el mundo con asombro renovado, a recordar que entre las montañas, donde la niebla y el sol se encuentran, siempre hay secretos listos para ser descubiertos. Así, Machu Picchu sigue siendo un faro de inspiración, un destino soñado y un recordatorio perenne del ingenio y la espiritualidad de los pueblos originarios de América. Es la ciudad perdida y encontrada, la joya de los Andes y un legado irreemplazable de la humanidad entera. Visitarla no es solo un viaje a través de la geografía y la historia, sino una travesía personal hacia el asombro, el respeto y la admiración por todo lo que aún podemos aprender del pasado. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte, nos ayudarías mucho.